Hola amigos, buenos días. No sé si os habéis fijado que las protestas de agricultores y ganaderos ya no se ventilan por la televisión. Parece que han terminado, parece que han desaparecido, parece que ya no hay protestas de agricultores y ganaderos, porque no salen las noticias. Aparentemente no salen ni a la televisión ni en los periódicos, o si sale, sale algo muy residual. Sin embargo, esto no es así. Si vais por las redes sociales, veréis que las protestas de los agricultores y ganaderos continúan. Están cortando carreteras. Están protestando, por ejemplo, en Mercabarna, perdón. Es el centro logístico de distribución de alimentos de Barcelona o Puerto de Tarragona. Por Tarragona también es un lugar donde hay mucho movimiento, que también lo tienen bloqueado los agricultores y ganaderos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que no se habla de los agricultores y ganaderos? Y también parece pues que hace poco asesinaron unos guardias civiles en Barbate por parte de unas narcolanchas y parece que ya se han olvidado totalmente, ya no es noticias. Cuando ocurrió, por ejemplo, lo del inocente beso de Luis Rubiales, pues la noticia apareció semanas y semanas en los telediarios y en las tertulias. Sin embargo, lo de las protestas de agricultores y ganaderos, esto no se ve en ninguna parte. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que el gobierno tiene compradas a las cadenas de televisión y a los periódicos. Cuando digo gobierno, no me refiero solo al gobierno de Pedro Sánchez, me refiero también a gobiernos de las comunidades autónomas, que pueden ser de partidos distintos. Por ejemplo, el gobierno de Cataluña, la Generalitat, está en manos de Esquerra Republicana de Cataluña, o el gobierno de la Comunidad Valenciana está en manos del Partido Popular. Y el gobierno central de Madrid está en manos de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en la época de Internet y hay mucha información alternativa. Y las noticias, pues antes las veíamos por la televisión o las veíamos con la prensa. Cuando no había Internet, básicamente se compraba prensa en papel, las tiradas de los periódicos. Dice que desde que surgió Internet y el Internet se puso al abaste de todo el mundo, porque ya prácticamente todo el mundo tenía que estar enganchado a Internet, pues para todo, para estar comunicado, para estar conectado con la cuenta del banco, por ejemplo, con la empresa y con todo, en fin. Internet llega a todo el mundo. Pues la información también llega a través de Internet. Ya la gente no tiene necesidad de comprarse periódicos, porque por Internet puede encontrar todo tipo de periódicos para conseguir información, no solo en periódicos, sino también en blogs o en web particulares. Y de las televisiones, pues también que pueden ver canales de televisión de muchos países, o bien también pueden ver canales como los de YouTube, en lo cual pues los influencers, los youtubers, pues también dan todo tipo de información que ya no es necesario ver en las televisiones. Entonces, ¿qué ocurre? En las televisiones, las más conocidas, las más destacadas, la televisión española, Tele3, Telecinco, Antena 3, La Sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Estas televisiones, para sobrevivir, necesitan la financiación del gobierno. El gobierno compra estas cadenas indirectamente, las soborna. Y cuando un gobierno, sea de un partido o del otro, de una comunidad autónoma o de la otra, o del gobierno central, cuando tiene comprados, entre comillas, sobornados, entre comillas, a los canales de televisión, pues otros canales de televisión tienen que dar las noticias, las informaciones que le interesa al gobierno. Y las noticias que son críticas como el gobierno o que les perjudica, pues las tienen que silenciar. Y esto es lo que está ocurriendo. Por esto no nos llega esta información de los agricultores y ganaderos, porque están prácticamente comprados los medios de comunicación. Y la verdad es que sí, que siguen persistiendo las protestas de agricultores y ganaderos. ¿Qué pasará con esto? Yo veo que la protesta de agricultores y ganaderos tiene mucha razón, porque lo que quieren, los que buscan en el gobierno, es que desaparezca la agricultura y la ganadería, por otros intereses superiores, unos intereses económicos. Pues lo veo difícil porque detrás está el Pacto Verde.
El Pacto Verde, la Agenda 2030, el Pacto Verde. El Pacto Verde se votó en el Parlamento Europeo por amplia mayoría y la apoyaron en España, por ejemplo, lo apoyaron todos los partidos políticos excepto Vox. Es decir, lo apoyaron el Partido Socialista, que está en el gobierno con Pedro Sánchez, lo apoyó el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y que en Europa, por ejemplo, tienen a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La apoyaron los partidos separatistas. En fin, lo que os digo, que el Pacto Verde la han apoyado todos los partidos políticos menos Vox. Y en Europa también una amplia mayoría de partidos políticos, que me parece que superó el 80% del arco parlamentario. ¿De qué va esto del Pacto Verde? Pues lo del Pacto Verde es algo que tiene que ver con lo del cambio climático, con la de las emisiones de carbono y en definitiva con la Agenda 2030. Es un pacto que se ha hecho para que Europa sufra una gran transformación. Se van a invertir cientos de miles de millones, incluso quizás billones de euros, una cantidad monstruosa de dinero para transformar toda Europa, como aquello con la excusa del cambio climático y que afecta de manera especial a la agricultura y la ganadería, a la industria también, por el tema este de las emisiones de carbono. Por ejemplo, se dice que las vacas producen una gran huella de carbono. La cría de animales de las granjas causa una gran huella de carbono y esto tiene que desaparecer y esto lo tienen que quitar. Bueno, ¿qué pasa exactamente? Porque es muy largo de explicar esto. ¿Cómo lo resumiría? Fijaos, una república bananera. Europa, la Unión Europea se ha convertido en algo muy parecido a una república bananera. Entonces, ¿qué ocurre en una república bananera? Pues que unas empresas, unas todopoderosas empresas multinacionales que ponen mucho dinero, son los que controlan la economía del país. Entonces, hay unas grandes corporaciones económicas detrás de todo esto, que son las que están marcando las pautas, porque quieren convertir a esta especie de república bananera que es Europa, pues en un espacio de negocios, en una pieza más de un negocio que están moviendo. Quieren que desaparezca la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque se quieren apoderar del campo, se quieren apoderar de todo lo que tenga que ver con medio ambiente, quieren controlarlo todo. Y para esto pues te ayudan con lo digital, por ejemplo, y quieren hacer un tipo de negocios que quieren que no haya agricultura ni ganadería en España para que se tenga que depender de afuera, de los alimentos normales de afuera, y que tengamos que comer insectos y carne sintética, porque se dice que esto no es peligroso para el cambio climático ni produce pues emisiones de carbono, que es lo que tanto están combatiendo. Pero bueno, esto de las emisiones de carbono hay que pensar, ¿qué emisiones de carbono produce Europa? Cuando lo tengas que comparar, por ejemplo, con China, con la India o con Estados Unidos, que no tienen estos controles o estos límites de las emisiones de carbono, que no tienen estas tonterías de pactos verdes, de estas cosas, de estas series de pautas, de que no obligar a los ciudadanos a cambiar, a perder sus libertades, a que no puedan comer pues lo que les gustaría, por ejemplo, la dieta mediterránea, porque según estas gentes, pues emiten huella de carbono, como lo llaman. Bueno, pues por esto, como hay tanto apoyo político de momento en lo del Pacto Verde y la Agenda 2030, lo de las protestas de agricultores y ganaderos lo van a tener muy complicado. Va a ser una lucha brutal y muchos se van a quedar por el camino y van a quedar desanimados. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que esto pueda salir adelante? Esto me refiero a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que lo que quieren es poder vivir. Están luchando pues contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde. Pues que en mes de junio de este año, que van a haber elecciones al Parlamento Europeo, haya una suficiente mayoría o una amplia mayoría de grupos políticos que estén en contra de la Agenda 2030 y en contra del Pacto Verde, que estén en contra de esta nueva religión que nos quieren imponer de cambio climático,
que es la única cosa que creo yo que puede hacer cambiar Europa y se puede poner del lado de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. Porque esto de imponernos la Agenda 2030, esto de imponernos el Pacto Verde, va a llevar a la total desaparición de la agricultura y la ganadería española. Va a hacer, pues, el toque de muerte al sector primario. Y ahora, por ejemplo, aquí en España, si tenemos que importar los alimentos de afuera, de otros países de fuera de la Unión Europea, que no cumplen con las normativas de la Unión Europea, pues puede ocurrir que estos países, si ellos quieren, nos corten el suministro de alimentos. Por esto es importante no perder la soberanía de alimentos, es decir, no podemos dejar que desaparezca la agricultura y la ganadería española, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer que se pueda potenciar, que se pueda desarrollar, para no tener que depender de alimentos del exterior. Porque si esto ocurriera, vamos a pasar hambre, o vamos a estar muy mal alimentados, comiendo solo insectos y carne sintética, porque lo que si desaparece la agricultura y la ganadería en Europa y en España, lo único que van a quedar son granjas de insectos, criaduras de insectos y fábricas que serán laboratorios de carne sintética, carne de laboratorio, por esto lo llaman, y esto es algo que no lo podemos consentir. Que si el cambio climático, que si la huella de carbono, han habido premios Nobel y han habido miles de científicos que han dicho que no existe este peligro de cambio climático, que no es nada alarmante, que esto del cambio climático es un relato, un miedo que están imponiendo a la sociedad para hacerla cambiar. O sea, estas grandes multinacionales que se quieren adueñar de todo, de todos los medios de producción, de toda la propiedad, la tierra, las granjas, todo, pues quieren pues imponerse, tener a todo el mundo controlados para tener el poder, tanto el poder económico, como, que es el poder más importante, como el poder político, que lo pueden ir comprando, imponiendo el relato, obligando a que se hagan unas leyes que les favorezcan a ellos y que no favorezcan a los ciudadanos, y desde luego que no está para nada, ni para equilibrar el cambio climático, ni para lo de las emisiones de carbono, que tampoco es nada peligroso. Hay que escuchar a científicos, que son los expertos de la materia, que son los que realmente saben sobre esto, y que son los que nos tienen que decir cómo está la situación y cómo se puede hacer. Porque si hay un problema de cambio climático, la verdad es que tiene fácil solución. Y esto lo saben los científicos. Y no tenemos que hacer ni creernos lo que digan los políticos. Políticos que están vendidos por el poder económico, y estos políticos vendidos son los que compran los medios de comunicación, como los canales de televisión y como los periódicos. Pues así es que está como está la cosa. Bueno, pues a ver si las cosas se revierten, porque pensaba una cosa, que si tienen controlados a las televisiones y a los medios de comunicación, es que nos están mintiendo a todos. Por esto, en el tema de no ventilar las noticias de los agricultores y ganaderos, fomentar lo de la Agenda 2030, que es una completa farsa, lo de cambio climático, lo de las emisiones de carbono, otra completa farsa que están fomentando. Pues con todo esto están imponiendo una brutal censura. Hay mucha censura. Y cuando hay censura, ¿qué significa esto? Significa que nos están engañando a todos. Están engañando a todos los ciudadanos. No están diciendo la verdad. Y esto es muy importante, que estéis alerta y no os dejéis engañar. Busquéis informaciones alternativas y mirad de ir por la verdad. Que la verdad, ¿quiénes son los que saben la verdad? Los que realmente conocen la verdad. Los científicos. Y muchos de los cuales son incluso premios Nobel, que han dicho, pues, lo de la Agenda 2030 es algo malo. Lo del Pacto Verde es malo. Va contra los ciudadanos. Va contra el bienestar de la ciudadanía, contra la prosperidad. Esto es algo malo. Y lo de las emisiones de carbono, pues es un alarmismo que tampoco existe. Porque hay medios de hacer que no se altere el equilibrio ecológico del planeta. Esto existe, pero como hay tanta abundancia y censura,
Cuando hay tanto relato falso, es que nos están engañando. Por eso es importante que os informéis bien, que vayáis a los científicos, que vayáis a otras webs especializadas a través de internet, informaros pues de la verdad, que a donde veáis que hay censura, no os fiéis. Y en fin, que las sopas las sepáis y ahora ya veis cómo nos están manipulando y engañando. No salen las noticias de las protestas de los agricultores y ganaderos. No te explican cuáles son realmente las reivindicaciones. Las verdades las trigiversan, las manipulan, las convierten en meras verdades. Las ventilan un poquito, luego explican un otro relato de una forma mucho más amplia y falso. Esto es lo que hay. Lógicamente, es así porque las cadenas de televisión viven de las subvenciones. Los que trabajan, estos periodistas, que ni se tenían que llamarles periodistas, no son más que instrumentos de la propaganda del gobierno o de los gobiernos. Son pues empleados al servicio de la propaganda favorable al gobierno y no son auténticos periodistas. No contrastan bien las noticias, no las explican bien y muchas cosas las silencian, las tapan y esto es lo que está pasando. Bueno amigos, pues es lo que os iba a comentar para que supierais que no se han acabado las protestas de agricultores y ganaderos. No sé lo que van a durar porque también se pueden agotar y que esto del Pacto Verde y la Agenda 2030 no es nada bueno. Lo que están haciendo, el maltrato que están haciendo contra los agricultores y ganaderos tampoco es nada bueno, porque son los que están poniendo la comida a nuestra mesa. Nosotros comemos gracias a ellos. Y si salen perdiendo, si los agricultores y ganaderos desaparecen, no vamos a tener de comer, no vamos a tener las garantías de poder comer bien. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues habría mucho que hablar del tema, pero bueno, ya habrá tiempo de hablar y se podrá ir hablando por partes. Importante sobre todo que las próximas elecciones al Parlamento Europeo, informaros bien, por favor, informaros bien qué partidos van a favor de la Agenda 2030 y del Pacto Verde y cuáles no. Votar por los que no estén a favor de la Agenda 2030. Los de la Agenda 2030, acabar contra el hambre, un mundo más limpio, un medio climático más equilibrado, un aire más limpio. Todas estas historias suenan muy bonito, pero la realidad es otra, es al revés. Pero esto hay que informarse bien. Bueno amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.